Un placer y muchas gracias a Enrique por la invitación a la Asociación de Pacientes de Cáncer de Mama Metastásico, por supuesto, por su valentía, por afrontar este tema desde este enfoque, que desde luego me sorprendió, porque bueno, yo soy oncólogo médico, trabajo en Zaragoza y llevo en contacto con Common Sense Oncology prácticamente desde que se publicó el paper fundacional en el año 2023, de esta corriente transversal que pretende ser eso, una corriente para, bueno, básicamente poner al paciente en el centro. Un tópico que en el fondo podemos estar todos de acuerdo, pero que luego en la realidad vemos que hay cantidad de cosas que lo enturbian y hacen que esté muchas veces descalibrada esta opción. Por tanto, gracias, por supuesto, a los organizadores y a los que lo avalan, ¿no? Hemos cambiado un poco las tornas, la íbamos a hacer en esta primera parte inaugural, Enrique y yo. Yo voy a hacer una parte más genérica de lo que es el Common Sense Oncology, la oncología con sentido común, porque yo en realidad, aunque soy oncólogo y me he dedicado muchos años a tratar a mujeres y a algún hombre con cáncer de mama, desde hace 4 o 5 años me dedico al cáncer de pulmón, desde hace 6, aunque veo cáncer hereditario y también sigo viendo mujeres con cáncer de mama. Entonces, yo voy a hacer en 20 minutos una visión más global de la oncología con sentido común, y Enrique, que sí que se dedica más específicamente, profesionalmente, al cáncer de mama metastásico y al cáncer de mama, se centrará en esa visión más aplicada y enfocada al cáncer de mama. Si me paso de tiempo, aunque creo que en un cuarto de hora lo contaré lo que quiero contar, porque luego puede haber diálogo, me dais un toque, ¿vale, Enrique? Hace unos años, unos cuantos oncólogos aquí en España empezamos a juntarnos para hablar sobre nuestra profesión, y había cosas que no nos acababan de cuadrar, y dimos con que en el año 2023, justo más o menos por estas fechas, creo que en abril, se publica en el Lancet un artículo titulado Common Sense Oncology, que es este artículo, las cosas que importan, que bueno, era como una puesta de largo de una reflexión, un artículo que os invito a leer, de plena vigencia, de un grupo, sobre todo de oncólogos mundiales, pero con centro o base en la Universidad de Queens, en Kingston, en Canadá, aunque aglutinaba oncólogos y oncólogas de diferentes partes del mundo, de países de altos ingresos, de países de bajos ingresos, y venían a hacer una especie de llamada de atención sobre la oncología global desde el punto de vista de las cosas que de verdad importan, que es poner al paciente en el centro. Eso a nosotros, para un grupito de oncólogos aquí en España, fue una bocanada de aire fresco, y enseguida pues empezamos a colaborar con ellos, y estamos aquí empezando también a sembrar o a alentar esta corriente, y por eso que es verdad que por primera vez un acto así más institucional de la Asociación Española de Pacientes con Cáncer de Mama Metastásico haya apostado por este tema, ¿no? Por hacer una pequeña reflexión, la oncología es una rama de la medicina interna y es una especialidad de la medicina de las más jóvenes, y empieza en los años 70, sobre todo con la radioterapia. Los años 80, 90 son los grandes años de la quimioterapia, en el cáncer de mama, por supuesto. También es los años de la hormonoterapia, los grandes avances, la oncología va diversificándose. Con la llegada del nuevo milenio surgen todas las terapias dirigidas, el HER2, etcétera, etcétera. Ya llevamos 15 años, desde el año 2011, que se publican los primeros datos de inmunoterapia, que ha vuelto otra nueva revolución, y estamos ahora en la época de la biología molecular, la inteligencia artificial, y lo curioso es que en este árbol de la oncología ninguna de las ramas ha venido a sustituir a la otra, con lo cual podéis imaginaros la complejidad actual de la oncología como especialidad médica y como especialidad técnica, ¿no? En esta gran complejidad hemos pasado de ser oncólogos empíricos a ser oncólogos moleculares, a ser inmunooncólogos, a ser oncólogos de medicina de precisión, y todo ello porque la quimioterapia la seguimos poniendo un montón. Es decir, que todavía no hemos, digamos, sustituido una de estas subespecialidades, ¿no? Y dicho esto, con toda esta complejidad, diversificación, tecnologización,
¿dónde están los pacientes, ¿no? Esta es la gran pregunta y este es el gran enfoque que pretende la corriente de oncología con sentido común. Y voy a dedicar unas diapositivas a hacer el diagnóstico y voy a usar este paper que me parece fundamental, que se publicó en diciembre de 2025, de nuevo en el Lancet Oncology. Es una reflexión interesantísima, creo que muchos oncólogos, pacientes, profesionales de la oncología deberíamos leer y trabajar sobre la crisis humana en cáncer. Podemos estar de acuerdo o no, pero desde luego es una reflexión hecha por más de 30 profesionales de la oncología de 12 países diferentes, de altos y bajos ingresos, y os invito realmente a que lo podáis leer, reflexionar, incluso compartir. Frases o inputs de este paper, ¿no? En este diagnóstico, ¿no? La atención del cáncer atraviesa una crisis humana profunda, silenciosa y global. A pesar del enorme progreso científico, diagnóstico molecular, terapias dirigidas, inmunoterapia, IA, medicina de precisión, los sistemas de salud se han vuelto crecientemente fragmentados, impersonales y centrados en la enfermedad, dejando desatendidas las dimensiones psicológicas, relacionales, emocionales, existenciales de las personas que viven con cáncer. Fijaros que viene a decir y a concluir que el progreso biológico-tecnológico puede estar superando al cuidado humano. Creo que esta es una percepción que muchos tenemos en la oncología y quizá en otras profesiones sanitarias, pero que estamos un poquito perdidos en esta situación, ¿no? Yo creo que la medicina basada en la evidencia ha sido una de las grandes aportaciones desde los años 70, 80 a la medicina global y fundamentalmente a la oncología. Sin dudar ha sido un gran avance, pero es verdad que de una u otra manera se han ido dejando de lado o se han ido arrinconando cuestiones que hace mucho más difícil ser demostradas por medicina basada en la evidencia. Cuestiones de cuidado, cuestiones de salud mental, cuestiones de cuidados de soporte, cuestiones de comunicación, cuestiones de calidad de vida de los pacientes, cuestiones de decisiones compartidas. Es decir, todas esas cosas que son tan importantes como lo biofarmacológico, parece que ha ido quedando más arrinconado. En ese sentido, lo que pretende la corriente Common Sense Oncology es volver a recalibrar y a poner todo eso en el centro, sin ir contra lo otro, es decir, no quiere contraponer el desarrollo biotecnológico, farmacológico, sino recalibrarlo y ponerlo en su verdadero lugar. Chris Booth, que es uno de los fundadores de esta corriente en Canadá, define la paradoja del cáncer, de la oncología, en el que en las últimas décadas se ha dado una sobreutilización de muchísimos fármacos, estrategias farmacológicas, etcétera, con beneficios realmente marginales. Hemos dado por buenos a veces supervivencias de 2-3 meses y con unos costes realmente exponenciales que realmente se podría recalibrar de otra manera. Y al mismo lado, esta es la paradoja, hay cantidad de países que no pueden acceder a fármacos que aquí llevan 30 años, que valen 5 pesetas, como el carboplatino, por ejemplo, en cáncer de pulmón, ¿no? Y estamos hablando de la gran mayoría de la población mundial. Otra de las intuiciones muy interesantes de esta corriente es hacer una mirada global a la oncología, no solo desde mi comunidad autónoma, desde mi país, sino una mirada global, ¿no? Y esto, como decía el artículo este desequilibrio afecta a los dos contextos, en los países de altos ingresos, en el que puede estar el nuestro, y por supuesto en los contextos y en los países de bajos recursos o países en conflicto, ¿no? En los países de altos ingresos, por ejemplo, esta gráfica, que viene a ser un poco demostrativa de lo que estamos hablando, si vemos, por ejemplo, la investigación en cáncer en las últimas 3-4 décadas, hemos pasado de que en la década de los 80-90 el 20% de la investigación en oncología estaba en manos de la industria farmacéutica, a que realmente en la década 2010-2020 prácticamente el 90% de la investigación en cáncer está financiada por la industria farmacéutica. Esto no es ni bueno ni malo, pero es un signo, y a la vez que esto debería haber contrapesos.
Debería haber contrapesos porque si no, al final, ese modelo muy farmacológico dependiente se está imponiendo mucho en la oncología, dejando de lado otros modelos, ¿no? Yo siempre... Esta es la paradoja también que hablaba Chris Wood, ¿no? Como en segundas, terceras, cuartas líneas se están aprobando fármacos con un coste incremental realmente desorbitante. Estos datos son de Estados Unidos, aquí probablemente no cueste tanto, pero estamos hablando de fármacos que pueden llegar a costar varios miles de euros al mes con datos de beneficio a veces realmente marginales. Y, sin embargo, otra cantidad de cuidados están siendo dejados de lado. Yo siempre pongo el ejemplo de hace un año. Yo tuve un paciente saharaui con un cáncer de pulmón que teníamos que ingresarle para ponerle el tratamiento con quimio más inmunoterapia y teníamos que darle de alta antes de las 12 del mediodía porque tenía que ir al albergue, porque en el albergue de Zaragoza no daban cita, hacen cola y los primeros que llegan al albergue. Tenemos un sistema maravilloso en España con una sanidad universal que me permitía a mí, sin tener que pedir permiso a nadie, igual que le pongo a cualquier otro paciente, a ese paciente que tenía muy pocos recursos, poderle poner la mejor inmunoterapia, y eso me hacía sentir orgulloso de mi sistema sanitario. Una inmunoterapia que cuesta miles de euros al mes, porque le estaba poniendo el mejor tratamiento médico, pero sin embargo, probablemente ese paciente con cáncer de pulmón avanzado, con muchísimo menos de lo que podría costar esa inmunoterapia, lo que necesitaba es recursos para una vivienda digna, para un servicio de hospice que le pueda dar una comida caliente o 2 comidas calientes al día, que cuesta probablemente 30, 40 o 100 veces menos que lo que costaba esa inmunoterapia. Yo no quiero contraponer, pero simplemente quiero ver cómo hay un desbalance muchas veces entre, a veces, esos efectos más marginales o lo que cuesta frente al beneficio que aporta, ¿no? En concreto, por ejemplo, esta es una revisión que se publicó el año pasado sobre cáncer de mama, revisando los 26 fármacos con 42 indicaciones que se aprobaron para cáncer de mama entre 2000 y 2023. Fijaros, esto es una revisión aséptica de esos fármacos aprobados en esas 2 décadas contra el cáncer de mama. La mediana de mejora de supervivencia global fue de 2,8 meses y de supervivencia libre de progresión de 4,4 meses. Indudablemente hay muchos pacientes que se han podido beneficiar, pero visto globalmente es un beneficio, podamos decir que modesto. Solo el 14% de los pacientes de estos tratamientos demostraron mejoras en la calidad de vida. Es decir, ¿dónde queda el reporte de la calidad de vida como un input fundamental en los ensayos clínicos? Y el precio medio de estos medicamentos, son datos globales, mundiales, fueron de $16.000 mensuales. Realmente hay un desbalance entre el beneficio y el coste, ¿no? Esto sí que nos debería hacer reflexionar. Y yendo a los países de bajos ingresos, fijaros, esta es la lista de medicamentos esenciales que hace la Organización Mundial de la Salud. Bueno, aquí no los veis. Aquí no están los grandes medicamentos de los últimos 20 años. Aquí no está la inmunoterapia, no está la terapia dirigida. Aquí están fármacos de hace 40 años. Carboplatino, etoposide, vinorelbina, el Taxol. Estos son una lista de países de altos ingresos, en los cuales está España. En azul quiere decir que están plenamente financiados, es decir, que tenemos acceso, cualquier persona en estos países tiene acceso a lo que la OMS, la lista de la OMS, que actualiza cada año, de medicamentos esenciales, es decir, los que cualquier paciente, por ser humano, debería poder acceder sin ningún tipo de registro. En verde están los que hay que pagar más del 25% del coste, que son Estados Unidos, Japón, etc. Y vamos a los países de bajos ingresos. Fijaros que la gran mayoría de los países, fármacos como el carboplatino, tienen que costearse el 100% del fármaco, de lo cual muy poca población mundial tiene acceso a fármacos como el carboplatino, repito, que aquí vale 2 pesetas. El oxígeno, una terapia como el oxígeno, ¿no? El 60% de la población global no tiene acceso al oxígeno, a oxigenoterapia, ¿no? Una cosa que es básica, ¿no? En África subsahariana esta cobertura desciende solo al 9% de la población, ¿no? Es decir, esta crisis humana del cáncer tiene esa doble mirada, la mirada de los países de altos ingresos y la mirada de los países de bajos ingresos, que tampoco se nos debe olvidar. Bueno, ya por ir concluyendo, el paper propone, lógicamente,
recentrar todas las medidas en la persona humana, en el paciente, por supuesto haciendo claro hincapié en los aspectos biomédicos, pero haciendo especial hincapié en los aspectos psicológicos, emocionales, en los aspectos de comunicación, de presencia, relacionales, en los aspectos de autonomía del paciente y toma de decisiones compartidas, pero al mismo nivel, y todo en un contexto donde se tengan en cuenta los determinantes sociales como los aspectos culturales, las relaciones, los aspectos socioeconómicos, etcétera, ¿no? Una versión, pues yo creo que debería ser como una guía, una brújula de la oncología, ¿no? Bueno, ¿qué propone esta comisión? Reequilibrar el modelo de atención centrado en la persona, incorporar la salud mental como parte fundamental del tratamiento e integrar los cuidados paliativos desde edades tempranas. No lo voy a desglosar, yo os invito a que leáis el paper publicado en diciembre de 2025 y a que lo reflexionemos. Y ya por ir concluyendo, en este contexto es donde se inserta esta corriente de Common Sense Oncology, ¿no? Es decir, que pretende ser eso, una corriente, un movimiento que en la medida en lo que pueda, un think tank, como lo queramos llamar, que estos aspectos de manera transversal, de manera vayan saliendo, se vayan poniendo en el centro, estén en el debate público, en los congresos, en los papers, en las publicaciones, etcétera, ¿no? Esto es cuando en las jornadas fundacionales de Common Sense Oncology podéis rastrear en su web, etcétera, en el año 2023, es por qué se lanza CSO, para poner en el centro el cuidado, para una profunda fe de que los pacientes necesitan algo mejor, para no estar en silencio ante los problemas de nuestra profesión, de nuestro sector, y con un deseo no solo de avanzar desde la crítica, sino de construir soluciones, para ser un ejemplo en las futuras generaciones y para crear espacios de diálogo honesto, reflexiones con humildad y con ganas de cambiar las cosas, ¿no? Y básicamente, entre los principios más prácticos, de los pilares de esta corriente, ellos lo definimos, porque yo realmente me siento ya incluido en esta corriente, es generar evidencia, interpretar evidencia y comunicar evidencia. Generar evidencia, y cáncer aquí es un ejemplo. Esta evidencia, este contrapeso que veíamos de los ensayos clínicos, que es el gran paradigma que es fundamental, pero hacer o poder generar cierta presión para que se hagan mejor, para que los aspectos relacionados con los pacientes, con la calidad de vida, estén en el centro, para que la supervivencia global sea un objetivo principal y un objetivo secundario. Es decir, generar corriente de opinión para que esa evidencia generada sea realmente de calidad. Interpretar la evidencia críticamente, recibir las novedades con espíritu crítico y no como, bueno, pues como venga, una cosa nueva, ¿no? Y, por supuesto, comunicarla, ¿no? Comunicar la evidencia. Aquí podríamos hablar del papel de los medios de comunicación, ¿no? Pero no voy a entrar, ¿no? Tenemos el caso reciente, por ejemplo, del revuelo que ha habido con los ensayos del CENIO o de Barbacid, ¿no? Claro, se generan unas expectativas a veces que también hay que saber comunicar. Estamos hablando de ratones, estamos hablando de que tardan 20 años en llegar, estamos hablando de que, bueno, pues eso también hay una gran labor, un gran campo en cómo saber comunicar la evidencia. Y, sin más, realmente lo que pretende la corriente Common Sense Oncology es algo tan obvio y en la que todos podemos estar de acuerdo, aunque luego hay muchos matices, de poner a los pacientes de verdad en el centro de la oncología. Nosotros publicamos recientemente, ahora en enero, este paper desde una perspectiva también española de Oncology with Common Sense, más allá de los modelos biológicos y farmacológicos, que también os podéis descargar. Y nada, que seguimos trabajando. Así que un placer y tenemos la jornada para seguir dialogando de estos aspectos.